Al nombre del Señor, damos gracias al Señor en esta mañana, porque Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Agradecemos a los hermanos y amigos que se conectan fielmente a este medio para respaldar esta actividad que nosotros hacemos, que es primeramente para el Señor y luego con la mejor intención de que ustedes puedan conocer la verdad. Si desean escuchar estas enseñanzas o compartirla con otra persona porque a usted le ha sido de bendición, puede buscarnos en YouTube bajo el lema o tema Enseñando la voz de la verdad. Usted se va a YouTube y pone ahí Enseñando la voz de la verdad y le va a salir una foto de este personaje. Puede cliquear, darle a la campanilla para que le lleguen las notificaciones de los mensajes o enseñanzas que nosotros impartimos por este medio. Y también puede gozar del gran menú que hay allí de diversas enseñanzas que creo van a ser de gran edificación para tu vida y para aquellos que tú se la puedas compartir. En esta mañana quiero seguir hablando de un hombre y de una generación que marcó el inicio del juicio de Dios sobre la humanidad. Quiero hablar bajo el tema Noé, el hombre justo de su generación. Bajo ese tema quiero hablarle. Noé, el hombre justo de su generación. Y para eso, hermano, quiero compartir el texto de Génesis capítulo 6, verso 9, donde dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Como ustedes sabrán, en el texto aparecen dos veces la palabra generaciones. Número uno, estas palabras, aunque se escriben igualmente, en este texto tienen una connotación distinta. La primera expresión que aparece allí, generaciones. Estas son las generaciones de Noé. Esta palabra clave lleva la noción de todo lo involucrado en la vida de una persona y en lo descendiente de esa persona. Eso es lo que significa primeramente esa palabra allí. Usted puede comprobar esa palabra yéndose al mismo libro de Génesis, en el capítulo 5, verso 1, donde nos dice, este es el libro de las generaciones de Adán, hablando sobre su descendencia. Y esa es la implicación que tiene la palabra generaciones, esa primera palabra, generaciones, en ese texto. Se está refiriendo a las generaciones o a los hijos procedientes del estirpe de Noé. Bendito sea el nombre del Señor. También puede comprobar esta misma expresión en el capítulo 10, verso 32 del mismo libro de Génesis. La otra expresión que aparece, o la otra palabra generación que aparece, significa periodo de tiempo, posteridad, edad, tiempo, entorno de vida. En general, la palabra se refiere al tiempo desde el nacimiento de Noé hasta la muerte de Noé. Quiere decir que involucra
todos los hechos, las personas y el tiempo recorrido desde su nacimiento hasta su muerte. Un periodo definido de eventos mayores, personas, comportamiento o el espíritu de la época. También marca la duración del tiempo. Qué contraste entre la vida de Noé y las personas del tiempo de sus generaciones. Qué enorme descripción da la Biblia, como veremos una vez más en estos versos, para nosotros comprobar si realmente el texto que nosotros hemos leído como base, que este hombre era justo y era perfecto en sus generaciones y que caminó con Dios, como concluye el texto, este verso 9, tenemos que ver, hacer o tener una mirada retrospectiva hasta las generaciones, desde el nacimiento de Noé hasta el día de la muerte de Noé. Pero vamos a circunscribirnos específicamente en los acontecimientos que tienen que ver con la vida de Noé y el diluvio, porque hay unas generaciones o hay generaciones que desaparecieron con este diluvio. Génesis capítulo 6, verso 5 nos habla muy claro de la condición moral, espiritual de la gente de su generación. Y vio Jehová, la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. En el verso 11 del capítulo 6 nos dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Y por qué no echar un vistazo al verso 12? Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ese es el panorama que las Sagradas Escrituras nos ofrece a nosotros de las personas de la generación de Noé. Un tiempo de enorme manifestación de pecado. El pecado adquiere las más graves expresiones. La maldad de los hombres era mucha. Qué horrible descripción da Dios de los habitantes del mundo antidiluviano. Eran carne, según el verso 3. Ciertamente es carne, totalmente sensuales, en los cuales los deseos de la mente eran abrumados por los deseos de la carne y se perdían en estos deseos. Estaban en un estado de maldad, estaban totalmente corruptos por dentro y eran injustos por fuera. La maldad era mucha, estaba multiplicada, iba de continuo en aumento y se multiplicaba cada vez más, hasta que toda la tierra era corrupta delante de Dios y estaba llena de violencia, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra totalmente llena de violencia. Sí, hermano, porque la justicia y la corrupción solamente aportan actos de violencia y anarquismo en cualquier sociedad que se pueda vivir. El mal es adjetivo, ese adjetivo que aparece allí, mal, maldad, se refiere a una acción negativa, y la maldad es un sustantivo que se refiere a la cualidad de alguien de hacer lo malo o hacer cosas malas. El mal también es un sustantivo que se refiere a todas las cosas malas que existían en el tiempo de Noé. El pecado adquiere las más graves expresiones. Tiempo de tremenda inmoralidad. Mire el verso 12.
como ya hemos leído, y miró Dios la tierra, y he aquí que la tierra estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Oh hermanos, qué descripción más horrible nos da Dios de esa generación. Todo lo designio, y quiero que preste atención a esto, hermano, porque nuestros tiempos no son mejores que los tiempos de Noé. Y nosotros vamos encaminados a unos tiempos tan terribles como los tiempos de Noé. Nuestra sociedad está sucumbiendo, hermano, a las decisiones de hombres corruptos, de organizaciones que se esconden detrás de un aparente bien a la sociedad y están promulgando y promoviendo leyes que están corrompiendo desde la simiente, oiga bien, o desde los cimientos de la propia sociedad, promulgando leyes para su propia destrucción. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente al mal, el primer embrión de cada idea, la primera fricción de cada pensamiento, los elementos mismos de los cuales se formaba la concepción y la percepción de las ideas eran totalmente malos. La fuente que lo producía, como cada pensamiento, propósito, deseo, anhelo, motivación, estaba irremediablemente envenenada. Todos estos elementos eran totalmente malos, sin ningún elemento bueno. El Espíritu de Dios, que continuamente luchaba con ellos, era rechazado también en forma continua. De modo que el mal poseía el dominio casi completo de la raza humana. Eran malos de continuo, no había un intervalo o de algo bueno. No se permitía en ningún momento para alguna reflexión seria, ningún propósito santo, ni acto recto. Qué descripción tan cabal de un alma caída. La palabra designio que aparece allí en este verso 5 viene de una raíz hebrea. Se usaba para describir el trabajo del alfarero, que con sus manos moldeaba el recipiente de barro. Escuche, hermano, y saque usted su conclusión. El verbo significa formar, moldear, delinear, dar forma. Es también formar una resolución. Crear, criar, dar, disponer, forjar, hacer, idear y labrar. En otras palabras, el significado clásico de la palabra se deriva de la idea cortar y moldear. Tenemos organizaciones y organismos gubernamentales y no gubernamentales en distintas naciones, pujando cada vez más para que los actos de injusticia se promuevan y quitar, hermano, de nuestra niñez todo aspecto de inocencia o entregarlo a personas totalmente corruptas para que hagan con ellos lo que más bien a ellos les parezca. Sí, hermano, desde la ONU se promueven leyes a favor de una minoría en un intento de reclamo de derechos, desposeyendo a la gran mayoría de derechos innatos que dan las distintas constituciones de los distintos países. Tenemos una gran organización que podríamos denominarla organización de malhechores y delincuentes asociados, que únicamente están promoviendo leyes para corromper a la sociedad desde los mismos cimientos. Están moldeando la sociedad. Así como la gente de los tiempos de Noé, lo que significa la palabra designio, que es moldear, estructurar a la sociedad según mi pensamiento, mi forma de ser. Así están estas organizaciones impulsadas por los distintos gobiernos y haciéndole presiones
a los distintos gobiernos para que promuevan leyes a favor de una minoría y en contra de nuestra niñez. No nos pueden moldear a nosotros los mayores con la concepción de lo que tenemos, pero quieren moldear a nuestros niños para que respondan a los intereses corruptos y sexuales que ellos promueven. Qué triste descripción de nuestra sociedad. Y vamos en aumento cada vez más, donde la maldad se proyecta cada vez más en contra de nuestra niñez, donde en los distintos países y en muchos países se han introducido libros de texto donde a niños de 5 años lo están enseñando a masturbarse, lo están enseñando a tener una penetración anal o a hacer actos vergonzosos. Inclusive en España, en distintas guarderías hay más de 1000 niños que han sido violados en cuartos oscuros, hermano. Qué triste descripción de nuestra sociedad. Y son leyes que se están promoviendo desde el mismo seno, hermano, de la ONU, inclusive de esa organización que se encarga supuestamente de la niñez, UNICEF. ¿Quién no conoce esta organización? ¿Quién está apoyando, hermano? También que se promuevan actos vergonzosos contra nuestros niños. De hecho, ellos estaban tratando de formar o moldear la sociedad a su gusto y estilo de vida. Y esto lo hacían por medio de ideología y de filosofía que se convierten en un estilo de vida, formando una conducta de vida general. Sí, hermano, no es solamente el acto de prohibir o de coaccionar la reproducción, sino de crear una sociedad totalmente anarquista y perversa que se levante contra Dios. La sociedad del tiempo de Noé era una sociedad licenciosa, practicando todo tipo de vicio y degradación y pecado. Y cuando utilizo la palabra licenciosa, hermano, que es atrevido y disoluto o carece de moralidad, especialmente en lo que hace referencia a los aspectos sexuales. Esta expresión disoluto son personas que se entregan fácil y frecuentemente a lo que es contrario a la moral. Están formando personas licenciosas y disolutas. Eso fue la sociedad del tiempo de Noé. Y nuestra sociedad, hermano, donde por encima de la ética y la moral, donde por encima de los patrones científicos comprobados, le están diciendo que si usted se percibe una jirafa, o se percibe un caballo, o se percibe una cabra, o se percibe un millonario, o se percibe como usted se percibe, hay que describirlo y respetarlo como usted se percibe. Formando ideologías baratas, anticientíficas, antisociales para querer moldear la sociedad a su gusto y a sus placeres. Forman filosofías malévolas, apoyan causas asquerosas, pusieron de moda pecado detestable y se esforzaron para ajustar las normas de la sociedad a su propia manera depravada y corrupta. Y cuando miramos a esta generación llena de pecado del tiempo de Noé, vemos una determinada progresión del mal en los seres humanos de aquella generación. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, porque donde se quita el temor a Dios, donde se prohíbe la lectura de la Biblia, psicológicamente comprobada y científicamente comprobada que le hace bien hasta el más pervertido, rescatándolo de sus males morales. Esta corrupción tiene que ver con la negativa de no aceptar las normas morales de Dios
a los hombres a través de la conciencia. Entonces, como consecuencia, se derramó y se va a derramar la ira de Dios en nuestros tiempos por causa de estos hombres que están formando una sociedad corrupta. Cuando leemos en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, desde el verso 18 hasta el verso 32, nos da una descripción, el apóstol Pablo, mirando el tiempo futuro, nos da una descripción de estos hombres, pero también nos da una descripción de los hombres del pasado. En el verso 18 concretamente nos dice: porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El juicio de Dios es un hecho. El rechazo del conocimiento de Dios es la causa del juicio. Romano 1, del 19 al 23. El aumento de la maldad es el trágico resultado. Romano 24, del 24 al 32. Hay repetición de la frase Dios los entregó. Se repite 3 veces en los versos 24, 26 y 28. Y lo que indica es el carácter y la progresión de la maldad de estas personas. Cada vez que la frase se da, indica que ellos se han vuelto más y más degenerados. Cuando dice que la ira de Dios se revela, lo que quiere decir aquí es que esta ira se revela en acción. Por ejemplo, por medio del diluvio en el tiempo de Noé. Génesis 6, verso 8. La degradación de Sodoma y Gomorra. Génesis 19. La plaga de Egipto. Éxodo capítulo 6, verso del 6 al 12. Y la copa de la ira de Dios, según Apocalipsis capítulo 16. Esos juicios están reservados, hermano, por causa del pecado. En cada paso la Escritura muestra que estas manifestaciones de ira tienen un origen en el cielo. Sí, hermano, es Dios el que mora en el cielo, quien descarga su ira sobre los perpetuadores de impiedad e injusticia. Porque Dios es Dios y es esencialmente santo, no puede tolerar el pecado. Y la ira de Dios es la reacción aniquiladora contra el pecado. Impiedad e injusticia, ambas representan el pecado o la rebelión contra Dios. La primera significa no hacer caso a Dios. También ve el pecado como la falta de reverencia hacia Dios. La segunda, como la falta de reverencia con respecto a las ordenanzas santas de Dios. Sí, es cierto, hermano, el pecador no quiere saber absolutamente de lo santo y lo moral. Y como Dios representa ambas cosas, es mejor rebelarnos contra Dios y contra sus leyes e ir en contra de todo lo que tiene que ver con lo que el cielo representa. Esa es la descripción, hermano, de las personas del tiempo de Noé, pero también está describiendo en el tiempo a las personas de nuestro tiempo. Entonces, ahora falta presentar el contraste para ver si es verdad que este hombre era justo y era perfecto en su generación. ¿Y qué nos quiere decir estas palabras perfecto que se encuentran allí? Pero aquí viene el enorme contraste. Estas son las generaciones de Noé. Varón, lo primero que presenta es varón. Aquí no hay ideología de género. Es varón. Científicamente comprobado, usted es varón o usted es hembra. Lo que salga después de ahí es un invento del diablo. Justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó. Este pasaje
da comienzo a la historia de Noé, al relato en sí mismo, que se extiende hasta el capítulo 9 del libro de Génesis. El texto destaca la característica de la persona de Noé, que era varón justo, perfecto en sus generaciones, y un hombre que caminó con Dios. Nótese que Noé practicó la justicia, la obediencia y la comunión íntima con Dios, aunque vivió en medio de una generación de personas corruptas, violentas, desobedientes, rebeldes, que se rebelaron contra la revelación de Dios. Aún así, en su generación, él no se contaminó con ellos, ni participó de sus pecados, ni siquiera se rió de su forma de vida. Esto lo digo porque hay personas que se ríen de la condición de otros. Ni siquiera pudo reírse de su condición porque sabía que lo que le esperaba era el juicio de Dios. Noé formaba parte de una asombrosa minoría, pues solo él y su familia seguían los caminos de Dios. Hoy, hermano, y siempre seremos la minoría. Jesús mismo lo dice: la luz del mundo vino al mundo para alumbrar a los hombres, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Solo 8 personas fueron salvadas de la catástrofe del diluvio universal, y 7 de ellas debieron su salvación gracias a la fe y al testimonio de Noé. Si usted es cristiano, se denomina cristiano, y no es un cristiano practicante, créame que tanto usted como su familia corren el riesgo de perderse. Noé, un hombre practicante de la piedad que Dios puso en su corazón, fue capaz de, con su ejemplo, guiar a su familia y que su familia también se salvaran con él. El autor de la epístola a los Hebreos nos dice en el capítulo 11, verso 7, con respecto a esto: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. De esta forma, el autor de la carta de los Hebreos corrobora lo que el libro de Génesis declara con respecto a la justicia de Noé. Es decir, que Noé era un hombre temeroso de Dios y por consiguiente obedeció al Señor y actuó con temor reverente en la construcción del arca. Dios lo ha puesto a usted como cabeza de su casa para que usted pueda construir con su familia un círculo donde cuando el Señor venga por usted, también su familia sea partícipe de la salvación que el Señor le otorga. Le hizo por la fe, ya que fue divinamente instruido acerca de las cosas que aún no se habían visto. Ni se había visto un diluvio llover en el tiempo de Noé, ni se hubiese visto un arca que se construyera de tal dimensión en un lugar donde ni siquiera un río estaba cerca para que pudiera navegar. Evidentemente, Noé creyó plenamente a la revelación que él había recibido de Dios. Usted tiene una completa revelación que Dios le ha otorgado a usted, que ha costado la vida de muchos santos, que son las sagradas escrituras que usted porta o que usted tiene en su casa. A lo mejor, hermano, usted es de lo que desestima la palabra de Dios y la tiene llena de polvo, que no sabe ni siquiera dónde la puso. Créame que usted está expuesto al juicio de Dios por el abandono de la palabra de Dios. La gracia de Dios y la fe que el Señor había generado en Noé tuvieron por resultado la justicia que Noé exhibió en medio de una generación pecaminosa y rebelde. El ministerio de Noé pone de manifiesto la paciencia y la misericordia de Dios hacia una humanidad pecadora. Cuando usted lee en 1 de Pedro capítulo 3 verso 20 nos dice:
los que en otros tiempos desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la que pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por las aguas. Sí, hermano. ¿Y qué hablar de la justicia? ¿O qué hablar de decir que este hombre era justo? ¿Qué significa realmente esta palabra allí? La palabra justo del hebreo tadik describe el carácter de Noé al manifestarse hacia otras personas. Vivía según una norma y su existencia estaba caracterizada por la obediencia a Dios y su preocupación por la humanidad. Si usted es cristiano, dice ser cristiano y no siente amor por las almas que se están perdiendo, el amor de Cristo no está en usted. Si usted es cristiano y reniega el predicarle la palabra de Dios a una persona que usted puede encontrar en el camino, en el supermercado, en la tienda, en cualquier paso, hermano, y usted reniega darle la palabra de Dios, la palabra de Dios está lejos de usted, porque está permitiendo que esa alma que tiene el contacto con usted, el no predicarle, la está exponiendo usted al infierno. Créame, hermano, fue algo de lo que Noé no hizo en su tiempo. Tuvo 120 años para predicarle. Con cada clavo clavado en esa arca, testificaba del diluvio que venía y del juicio de Dios que se aproximaba. Un justo actúa conforme a la justicia, y esa justicia es la que se le ha manifestado. Usted o Noé no fue justo por sus propias obras. Noé fue justo porque la justicia de Dios se le manifestó y lo justificó. Justo, algo exacto en cantidad, peso o medida, sin que sobre o falte nada. Quiere decir que llenaba todo lo requerido para dar testimonio de aquel que lo llamó. ¿Y quién lo llamó? Lo llamó Dios, y él testificó efectivamente de lo que se aproximaba. Justo, adaptado al espacio que se ocupaba, de manera que no falte ni sobre. Lo capacitó para soportar el ver toda aquella maldad y la degradación de su generación. La justicia, podríamos decir, rectitud. Era evidente que su comportamiento, toda su conducta revelaba esta justicia moral y ética. Cuando leemos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 14, los versos 14 y 20 del libro de Ezequiel, mire lo que nos dice. Si tuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente su propia vida. Así dice el Señor Jehová. Justo quiere decir, hermano, que pagaba a todo cuanto debía. Y aquí le doy un consejo a los cristianos que cogen prestado y no pagan. Le doy un consejo a los pastores que se están robando lo que los feligreses están dando. Le doy un consejo a aquellos que están malversando los fondos que se suponen deben distribuirse entre los hermanos y ayudar a aquellos misioneros y la obra de Dios, hermano, que constantemente padecen necesidad. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 13, versos 7 y 8 nos dice: pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Si usted es cristiano, usted no debe ser un ladrón que se olvide de lo que a usted le prestan. Si usted es cristiano, no debe llevarse nada de su trabajo sin autorización de su jefe, porque es un robo, por pequeño que sea, usted está robando. En el verso 8, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley.
En Mateo capítulo 22, verso 21 nos dice el Señor, y le dijeron, de César. Esa es la pregunta que Jesús hace. ¿De quién es la imagen de la moneda? Y ellos le dijeron de César. Y le dijo, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El cristiano tiene que ser íntegro, serio en su andar, respetuoso al hablar y su trato con los demás. En Mateo capítulo 5, verso 14 al 16 nos dice, vosotros sois la luz del mundo, así como lo era Noé en su generación. Era la luz, no aportaba oscuridad al comportamiento de su generación. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte no puede esconderse, está a la vista de todos. Quiere decir que usted como cristiano debe estar respetuosamente a la vista de todos. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra buena luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestros padres que está en los cielos. Noé fue un digno representante y por eso Dios lo justificó y le dio el título de justo, porque vivió conforme a los parámetros que Dios le dictó. El hebreo, la palabra tamín, que es la palabra perfecto. Si bien es cierto, nadie es perfecto, pero no es a eso lo que se está refiriendo esta palabra aquí. Describe el producto de un constructor sabio. Es total, completo, sin fallo, recto, íntegro. El adjetivo significa sin culpa. Eso es lo que está significando esta palabra allí. Dios lo llamó perfecto porque estaba sin culpa. El apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses en el capítulo 4, verso 8, nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En otras palabras, íntegro en su lealtad, orientado hacia un blanco definido e inspirado por una pasión predominante. Por eso Dios le llama justo, porque su pasión era predominante, era terminar el arca, era predicarle a lo de su generación las buenas nuevas de salvación. En Hebreo, capítulo 12, verso 2, nos dice a los cristianos de este tiempo y a los cristianos del tiempo que vendrá, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, verso 1 y 2, nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si usted es cristiano, hermano, preste atención a lo que la palabra de Dios le está diciendo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. No se afane por las cosas de la tierra, porque todo esto va a desaparecer como desapareció en el diluvio toda la especie humana y solo fueron preservados aquellos que tenían su vista puesta al cielo. ¿Por qué? En Filipenses capítulo 3, verso 20 nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La palabra perfecta, vista objetivamente, puede tomarse por la palabra intachable que describe el carácter de Noé. Era un hombre intachable, hermano. Eso era Noé. En el reino de la ética, la idea de integridad constituye un significado derivado. Y cuando vamos al libro de Job, en el capítulo 1, verso 1, nos dice, hubo un hombre, hubo en la tierra de Ur un varón llamado Job, y era
este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era una persona consciente en todas las cosas, nunca se apartaba de la verdad, ni en principio ni en práctica. Hay cristianos que cuando tienen que hablar su mentira, hablan su mentira a conciencia, porque hay un aspecto conveniente. Si usted es cristiano, muestre realmente el carácter de Dios y deje de hablar mentira, deje de engañar, deje de estar en lo que no se tiene que estar, promoviendo la maldad, porque cada pecado que usted comete es un acto de rebelión contra Dios que afecta de forma inmediata su vida y su relación o intimidad con Dios. El carácter de Noé aparece aquí, hermano, como la razón del favor que Dios le dispensó o le dio, pues Dios ama a los que le aman como efecto del favor que Dios le otorgó. Fue la buena voluntad de Dios hacia él lo que produjo esta buena obra en él. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 15, verso 10, nos dice: pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Todo esto, hermano, ha sido por la gracia de Dios. Ahora, observemos el carácter justo. Esto es justificado ante Dios por la fe en la simiente prometida, porque era heredero de justicia según la fe. En Hebreos capítulo 11, verso 7 nos dice: por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. En el pasado y en el presente, Dios ha escogido a lo necio del mundo, pero nunca ha escogido al bribón del mundo. Nunca ha escogido al orgulloso. Cuando usted lee 1 Corintios capítulo 1, versos 27 y 28, nos dice: sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Tú que piensas y que crees sabértela todas, tú que dices que Dios no existe y te versa posiblemente en los estudios que tú tienes o en la sociedad a la que perteneces, créeme que como bribón que tú eres, Dios te ha dedicado un verso en la Biblia. Fíjate si Dios te ha tomado en cuenta, que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y con esto Dios se silencia con respecto al necio. Dios coge a lo vil, a lo despreciado, para humillar a los fuertes y a los grandes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Era perfecto, no con perfección de impecabilidad, sino con perfección de sinceridad y rectitud. Y es una gran ventaja para nosotros el que, en virtud del pacto de gracia, sobre el fundamento de la justicia de Cristo, la sinceridad nos es contada como perfección o perfección evangélica. Es decir, que Noé vivía según una norma y su existencia estaba caracterizada por la obediencia a Dios y una preocupación por la humanidad. En otras palabras, íntegro en su lealtad, orientado hacia el blanco definido e inspirado con una pasión predominante. La afirmación, como concluye el texto, ese verso 9, con Dios caminó Noé, abre otra línea de pensamiento. Al andar con Dios, explica que Noé vivió en el camino entre sus contemporáneos, a quienes Dios iba a destruir por la maldad que había en ellos. Noé
exhibió un espíritu, una actitud, un carácter que le hicieron acepto y aprobado para la revelación espiritual o para la relación espiritual más estrecha entre Dios y él. Manifestó cualidades del alma que le hicieron querido al Señor. Son pocos los hombres que dicen que caminaron con Dios. Otro hombre que encontramos en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 5, verso 22 y en el verso 24, fue ese hombre que se llamó Enoc, que también caminó con Dios y le desapareció porque Dios le llevó. En Miqueas, capítulo 6, verso 8 nos dice: oh hombre, escuche para los cristianos o pseudocristianos o aquellos que se denominan cristianos, que son enteramente religiosos y no son practicantes de la verdad de Dios. La exhortación es para ustedes, por lo que dice aquí. A los que son verdaderos creyentes, también esto es para ellos. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. En Malaquías, capítulo 2, verso 6 y verso 7 nos dice: la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. Es decir, mentiras no fueron halladas en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, dice el Señor, y a mucho hizo apartar de su iniquidad. Cuando usted es un cristiano y anda rectamente para con Dios, usted hace que muchos se aparten del mal con su forma de vivir y con su buen ejemplo y con su buena práctica de la rectitud y la verdad de Dios. Porque los labios del sacerdote, es decir, del cristiano en nuestros tiempos, se lo parafraseo, ha de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y para concluir, quiero terminar con este pensamiento, hermano. Vivió una vida de comunión con Dios. Dios mira hacia abajo con ojos de gracia sobre aquellos que sinceramente miran hacia arriba con ojos de fe. Es difícil ser religioso cuando la religión, o es decir, hermano, es fácil ser religioso cuando la religión está de moda. Pero es señal evidente de fuerte fe, firme resolución al andar hacia el cielo contracorriente y el ponerse de parte de Dios cuando nadie más está de parte de él. Con Dios caminó Noé, expresando con esto que disfrutaba de la comunión íntima y continua con él. Tal manera de vivir infundió en Noé fervor, profundidad espiritual y tal relación personal con Dios que sobrepuja a toda religión ceremonial. La condición moral de la generación de este patriarca no solo contrasta con su propia vida, sino que arroja luz sobre la palabra que la describe. La perversión, la depravación de sus contemporáneos se enfrenta a la justicia de Noé. En este manifestó fidelidad y conformidad a la voluntad de Dios. La gente no. Su sinceridad y su plenitud de vida justa era radicalmente distinta a la violencia y degradación que plagaba la sociedad en la que él vivió. Usted como cristiano está viviendo en una sociedad parecida, si no igual o más corrupta que la de Noé. Y usted está llamado a vivir una vida justa, porque ha sido justificado por el Señor, a vivir una vida íntegra, que usted viva una vida intachable para Dios. Si lo acusan de algo, que sea mintiendo. Y esto va a ser causa de gozo, por lo cual dice el Señor que cuando hablen mal de nosotros mintiendo, que nos gocemos, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Pero si lo dicen con una aceptación de verdad, entonces arrepiéntase de su mal camino,
pida perdón y enderece sus pasos. La paz de Dios y la bendición del Señor esté sobre cada uno de aquellos que han podido escuchar este sermón. Hermano, medite en estas palabras. Mire las causas y las consecuencias de donde va este mundo que va a la constante deriva. Y el Señor Jesús está más cerca de nosotros que cuando nosotros creímos. La palabra de Dios se está cumpliendo, hermano, a paso gigantesco. Aférrese del Señor. Búsquelo en intimidad. Disfrute el caminar con Dios. Viva a Dios a través de su palabra. Y no hay otra revelación mayor que esta. Así que la paz, la bendición del Señor esté sobre cada uno de ustedes. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La paz de Dios sea sobre todos ustedes. Amén. Gloria al Señor. Santo.